profesora Ana Millán. Bueno, pues ella es historiadora de la ciencia, como os he dicho, es profesora de la Universidad Roma Tre en Roma, en Italia, y ha sido pues la inspiradora de este proyecto, ¿no? Con sus ideas acerca de pues unas matemáticas humanistas, unas matemáticas que tienen un papel fundamental en la formación de la persona. Entonces, bueno, Ana, cuando quieras, pues empezamos. Hola, buenos días a todos. Estoy encantada de participar en esta mañana de sábado de estudio de formación, porque además me encuentro, digamos, en un contexto parecido a cosas que organizo en Roma, que me parecen cruciales en educación, es decir, el contacto entre la universidad y la enseñanza, entre la gente que está día a día en el campo y quien en la universidad intenta acompañar, proponer y recibe tantos estímulos y tantas ideas y tantas propuestas o preguntas que se plantean, problemas abiertos del trabajo de los profesores en todos los niveles de enseñanza. O sea que me parece muy interesante. Y bueno, espero no ser muy larga porque también yo pienso por eso que es muy importante dar espacio a quien seguirá. Pero voy a intentar proponer un par de cosas. Querría proponer un par de provocaciones y un par de ejemplos. Y provocaciones, ¿por qué? Pues mirar, precisamente el otro día en una clase en la que participaba un profesor de instituto de física con mis alumnos de matemáticas y física en un curso que doy en ese departamento. Y él recordaba a una profesora de la Universidad La Sapienza, que es la universidad más antigua de Roma. Yo trabajo en la Universidad Roma Tre. Matilde Vicentini, que decía a sus alumnos jóvenes estudiantes de física que querían ser profesores, decía, vosotros con la física tenéis que provocar a los alumnos. Y me ha parecido una cosa maravillosa, ¿no? Porque creo que quien enseña eso es lo que tiene que hacer. Y voy a intentarlo modestamente. Y mi primera provocación es esta, que habréis oído a menudo, y lo oigo mucho en particular en España, decir que las matemáticas son un instrumento, ¿verdad? Un saber instrumental. O habréis oído que las matemáticas son un lenguaje, el lenguaje matemático, ¿verdad? Y yo querría deciros que no son ni un lenguaje ni un instrumento. Las matemáticas son un mundo entero que se desarrolla en la imaginación humana. Un mundo podríamos llamar de ficciones. Y a este mundo todo el mundo está invitado. En este mundo todo el mundo puede participar. Se ha pensado que no podrían participar las mujeres, se ha pensado que era un mundo en el que era peligroso incluir a las clases populares. Eso se pensaba en el siglo XIX. Que era un germen de revuelta social, digamos, de revolución. Y nosotros ahora estamos hablando de verdaderamente extenderlo a todo el mundo. O sea, dejar entrar en este mundo. Ahora, es verdad que las matemáticas son también un lenguaje, son también un instrumento, pero si queréis, desde el punto de vista educativo, eso no es lo más importante. Y puede ser que alguien no llegue a utilizar la matemática como un verdadero lenguaje en su profundidad total o un instrumento en ámbito científico, tecnológico, pero habrá podido gustar y tocar y vivir experiencias en ese mundo. Es un mundo para explorar y los primeros que tienen que descubrirlo son los que dan clase, los profesores. No, hay que huir de una visión estática de las matemáticas, como si fueran un gran baúl del cual nosotros sabremos de cuando en cuando abrimos la tapa, sacamos cosas y las presentamos. Las matemáticas son un mundo en evolución constante y todo lo que ocurre en un lado se contagia a lo demás. Por ejemplo, nosotros tenemos unas ideas sobre lo que es el concepto de número muy diferente de las que teníamos hace 100 años y esto por el trabajo de científicos, de matemáticos que estaban en la frontera de la investigación. Lo principal de este mundo, lo que lo hace educativo, es que es un mundo en el que reina la mayor libertad y en el que en cada esquina hay una sorpresa. Luego es un lugar para el asombro y sobre todo está llena de desafíos, desafíos que me dan un poco de miedo, me descolocan, pero son irresistibles. Una vez que empiezo no puedo parar, tengo que
tengo que buscar, tengo que intentar encontrar. Y simplemente de esa búsqueda ya siento una gran satisfacción. Algo me da dentro. Yo voy más allá de lo que yo creía que era. Eso es lo que son las matemáticas. Y para eso he pensado daros dos pequeños ejemplos, modestamente, son muy pequeños, pero bueno, dos ejemplos que tienen que ver con los niños. Voy a compartir un momento la pantalla, me decís si, Elena, me dices si se ve bien. Ok. Para enseñaros dos imágenes simplemente para los ejemplos. Ok. ¿Se ve? Elena, ¿se ve? Sí, sí, perfectamente. Ok, muy bien. Este es el primer ejemplo. Mirad, es una actividad matemática para niños y se pide calcular la medida de las figuras, de las tres figuras que se ven, naranja, verde y otro color anaranjado, respecto a dos medidas diferentes, que son esos dos cuadrados que veis allí, uno mayor y uno menor. ¿De acuerdo? Y es un pequeño acertijo, una adivinanza, ¿verdad?, que esconde dentro una sorpresa, algo que me deja un poco, o algo paradójico, como que es algo que sale siempre por todas partes en las matemáticas. Es decir, yo me pongo allí, al principio estoy un poco despistado, pero luego con un poco de organización me pongo a contar los cuadraditos, me pongo a contar los cuadrados violetas y voy saliendo adelante. Y en realidad es una cosa que me es muy afín porque es partir, hacer partes y montar y desmontar las cosas, algo que gusta mucho a los niños, que gusta al Homo sapiens, podríamos decir, el montar y el desmontar, como han nombrado, como han puesto en evidencia algunos antropólogos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que si cuento con la primera unidad de medida me sale 1,36, 1,34 y 1,32. Es curioso, parecen tan diferentes, pero son en realidad, están muy cerca, ¿no? Son unas figuras traviesas, digamos. Pero resulta que si después mido con el otro cuadrado, me sale 9, me sale 8, pero ¿cómo puede ser que me salga 36 y que me salga 9? ¿Cómo puede ser que la misma figura mida dos números diferentes? Bueno, esto es comprender que la medida es una comparación respecto a algo, es una razón entre magnitudes. Pero eso, lo importante es esto, la sorpresa, el decir, anda, mira lo que me ha salido. Y hay otra pequeña sorpresa escondida en esta actividad, porque resulta que si yo intento medir la figura intermedia con la segunda unidad de medida, la morada, el cuadrado morado, pues resulta que ningún número me funciona. Tengo que coger un número, como se llamaba antes, un número roto. O sea que una mide 9, la otra 8 y la otra 8,5. 8,5, un número roto. Es un número bastante sorprendente, ¿no? Este es un ejemplo de una actividad. Veamos otra actividad. Esta actividad me pide que encuentre todos los números de 3 cifras que se pueden formar con las cifras que están allí. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿qué pasa? Pues pensar lo que pasa, que si yo digo 358, las palabras me dicen lo que está escondido en los números. En 358 está 50, está 300, está 8. Pero las cifras, esos pequeños dibujitos redondeados, me esconden. Y yo tengo que ser un poco más pícaro que las cifras traviesas y saber lo que tienen dentro, o sea, cambiando el orden. Cojo, aquí también son piezas que se montan, que se desmontan, que se desordenan. Hay que componer. Y lo que compongo, yo veo la diferencia que hay entre 358 y 385, que son dos personas en una fila que se cambian de sitio simplemente, ¿no? Pero resulta que eso corresponde a dos números que uno es mayor que otro. En fin, todo esto me arrastra, me despierta y me hace pensar. Entonces, esta es la potencia de las matemáticas. Eso es lo que os quería contar. Las matemáticas son un mundo para explorar en el que cuando me zambullo me transformo y mejoro. Comprendo mejor
y descubro una mirada sobre el mundo que me humaniza. Esto es lo que hace las matemáticas un factor de educación. Y lo quiero subrayar porque cuando se insiste tanto en que las matemáticas son útiles para la vida cotidiana, por supuesto que son útiles para la vida cotidiana, pero son sobre todo un camino, un mundo en el que hay lugar para el asombro, para ejercitar mi libertad, para expresarme como soy yo, de la manera única en que veo las cosas, para jugar, para implicarme, para no dejar que las cosas me resbalen y no me interesen, para entusiasmarme. Y me ayudan, porque son las matemáticas las que me arrastran. Yo sí, tengo que poner algo por mi parte, pero las matemáticas me proponen cosas verdaderamente sorprendentes. Quería acabar esta pequeña intervención para recordar cuál es el espíritu que ha permitido obtener los resultados que ha obtenido el taller de matemáticas con los niños con trisomía de SES Down en Zaragoza. Quería acabar recordando estas tablas que se inventó el padre de la educación especial, Édouard Seguin, en el siglo XIX. Y él lo que hizo es algo parecido a eso que hemos hecho con las piezas, con esas cifras que montábamos y desmontábamos. Ver un juego en el que se modifican las cifras y las cosas cambian, se mueven. ¿Qué es lo que está pasando? Con gran valentía, él propuso estas y otras muchas actividades, muchas de ellas basadas en esto, en la comparación, en el montar, en el desmontar, viendo unas matemáticas que son orales, que giran en torno a la idea de verdad, a la idea de precisión, a la idea de investigación, de plantearse un problema, de ir más allá de las apariencias, de encontrar lo que está escondido, los números escondidos dentro de otros números, las figuras que se descomponen y se reorganizan y forman otras figuras. Y con este último recuerdo yo querría acabar mi intervención de hoy, dejando la palabra a Elena para hablar de cómo este enfoque y esta visión de un mundo en el que todos tienen cabida, que ofrece algo a todos y cada uno, cómo esto se puede transformar en actividades prácticas, en un itinerario a través de los años que van pasando, creciendo y construyendo una evolución y una maduración, y ese despertar del que ha hablado Platón, nada más y menos, en la antigüedad, el hecho de que las matemáticas nos despiertan y nos hacen ir más allá de las capacidades naturales. Es decir, pongamos un punto de pregunta interrogativo en las capacidades naturales, no pongamos un punto final. Nunca sabemos, nunca acabamos de descubrir las capacidades que tenemos en todos los planos, en el plano físico, sentimental, en todos los planos. Y esto las matemáticas nos lo permiten. Querría además recordaros para acabar otra paradoja importante. Es decir, hemos visto estas dos actividades, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, esto se puede hacer con cartón, con tijeras, aquí se pueden hacer unas fichas y combinar encima de la mesa con las manos, pero acordaros de que no es la manualidad, no es solo el tocar, el ver, el mover, es que el tocar, el ver y el mover es un tocar y un mover en un mundo de ficciones, en un mundo imaginario de las matemáticas, que es como un juego. Pensar el mundo que se crea cuando uno juega, no sé, al juego de la oca o a Monopoly, ¿no? Se crea, o tantos otros juegos, se crea un mundo imaginario. Los seres humanos tenemos esta capacidad maravillosa y allí sí puede haber un tablero, puede haber unas fichas, pero lo importante es ese mundo en el que vivimos todos juntos, porque no es un mundo para uno solo, es un mundo sobre el que hablamos, sobre el que discutimos, nos sorprendemos y buscamos juntos. Y con esto concluyo lo que os quería contar esta mañana.